Si me toca darle un título al tema de esta hora, este sería el Espíritu Santo en lo más íntimo. Y cuando hablamos de nuestra iglesia, usted puede sentir, no sé, complacencia. ¿Y sabe por qué? Porque esta iglesia predica la verdad bíblica. Porque esta iglesia está presente en más de 208 países. Porque esta iglesia tiene 61 casas editoras. Porque esta iglesia tiene 18 fábricas de alimentos. Y aquí, el que está más cerca de nosotros, ¿cuál es? ¿Me dicen? El Cádiz. En Santo Domingo, allí. Y cuando usted escucha todo esto de nuestra iglesia, usted puede sentirse como, sí, contento, complacido, porque usted no forma parte de una iglesia cualquiera, de una iglesia común. No, esta es la iglesia del Señor. Y esto es lo que la iglesia tiene, sin mencionar la línea de canales de televisión que esta tiene. Pero hay un pero. Y cuando hay un pero, ¿qué sucede? O sea, todo está bien, pero. Todo eso es necesario, pero. Todo eso nos da alegría, pero. ¿Saben cuál es el pero? De que en este tiempo esta iglesia tiene poco poder. ¿Qué tiene, hermanos? Poco poder. Es como decir, cuando digo poco poder, me refiero a que el trabajo es mucho. ¿Y los obreros cuántos son? Pocos. Y voy a citar ejemplos ya conocidos. En una iglesia de 100 miembros, es posible que allá encontremos 5 o 6 hermanos que hacen obra de evangelista. ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Es así? Sí, es así. Y la pregunta es, ¿por qué se da este fenómeno? O sea, si son 100, ¿por qué no están por lo menos 80, 90? ¿Por qué hay solo 5, 6? ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene, en estos tiempos, tiene poco poder. Tiene poco poder. Si nosotros comparamos, a veces se dice que no son buenas las comparaciones, pero bueno, hay comparaciones que nos pueden edificar. Si comparamos la iglesia apostólica, esta iglesia tenía poco poder. ¿Cuánto poder tenía? Mucho poder. De hecho, Pedro en una sola predicación, ¿cuántos bautizó? 3,000. Cuando Pedro y Juan iban al templo, y ustedes conocen la escena de un hombre lisiado, le pide dinero a los apóstoles y Pedro le dice, lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesús, levántate. ¿Y qué le dio? ¿Qué le dio? Le devolvió su sanidad. Aquel hombre caminó. ¿Y por qué caminó? Porque la iglesia, ¿qué tenía? Poder. Porque Pedro tenía poder. Porque los apóstoles tenían poder. La iglesia tenía poder. La iglesia hacía milagros. En el área evangelística, fue evangelizado hasta los confines de la tierra. De hecho, allá en ese tiempo, los que estudiaban la Biblia pedían, ¿qué pedían ellos? Por ser bautizados. ¿Ustedes recuerdan el eunuco etíope que estaba estudiando el libro de Isaías y él estaba allí, se le acerca a Felipe y ¿qué lees? ¿Entiende lo que lees? Y él le dice, no, pero si alguien me explica, yo entiendo. Y Felipe le explicó, él entendió y ¿qué dijo él? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y que diéramos por ver ese tiempo, ¿no?
que aquellas personas que hoy están estudiando la Biblia digan como el etíope: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquel hombre lo pidió. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo la iglesia tenía, ¿qué tenía? Poder. Y no digo que esta iglesia no tiene poder. El problema es que tiene poco poder. Ahora, ¿en dónde está ese poder? ¿En dónde se encuentra ese poder? ¿Y saben cuál es mi consuelo? Las promesas de Dios, porque Dios muestra en su palabra que esta iglesia va a superar lo hecho por la iglesia apostólica. La tierra será llena con su gloria. La iglesia se va a levantar. La iglesia va a hacer señales, prodigios, milagros. Y va a evangelizar como ustedes no tienen idea. Porque va a descender el ángel de Apocalipsis 18. Y va a superar lo hecho por el Pentecostés, por la iglesia apostólica. Pero para que aquello sea una realidad en esta iglesia, hay que tomar manos de ese poder. ¿Y dónde encontramos ese poder? Si vamos al libro de Hechos, al capítulo 1, y vamos al verso 8, un texto bien interesante, un texto bien conocido. Cuando ya lo hayamos encontrado, podemos decir amén. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces, ¿en dónde está el poder? ¿Cuándo recibiremos el poder? ¿Cuándo? ¿Qué dice el texto? Cuando descienda el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El texto se aplica a la iglesia apostólica, pero el poder está allí. ¿Quién descendió? El poder del Espíritu Santo. Y llenó los corazones de la iglesia apostólica. Y ellos fueron a predicar. Allí está el poder. Está en toda la plenitud de la deidad, está en el Padre, está en el Hijo, está en el Espíritu Santo, en los tres integrantes de la deidad. Allí está el poder. Y la deidad desea, la deidad sueña que tomemos de ese poder. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a tomar de ese poder. Ahora, ¿cómo tener acceso a ese poder? ¿Cómo yo tomo de ese poder para hacer la obra que Dios nos ha encomendado? La manera más sencilla y más conocida es a través de la oración. Cuando el ser humano ora, recibe el poder de lo alto. Es la única forma, no hay otra forma. ¿Qué necesitamos? Ser hombres y mujeres de oración. John Wesley pasaba 2 horas orando. Martín Lutero pasaba de 2 a 3 horas en oración. Daniel tenía como costumbre orar 3 veces al día. ¿Qué era lo que hacía Daniel? Orar. Jesús pasaba noches enteras orando. ¿Quién pasaba noches enteras orando? Jesús. La gran pregunta es, ¿con cuánta frecuencia nosotros oramos?
¿Es nuestra vida una vida de oración? ¿Se percibe en nuestra vida la oración? Para tener poder hay que tener una vida de oración. Si hay algo que debe haber en nuestra vida es oración. Y al haber oración, habrá poder en nuestras vidas. Y ese poder se manifestará de dos maneras. La primera ya la vimos, que es a través de la testificación. En realidad, no es el director de actividad misionera el agente motivador para que hagas obra misionera. No es él, no debe ser él. ¿Quién debe ser tu agente motivador? El poder de quién? El poder de Dios. Tú no necesitas que te motiven para salir a dar cursos bíblicos porque ya el poder está en ti. Y como el poder está en ti, usted sale solo. Usted sale a hacer obra. ¿Y por qué? Porque el poder está ¿en dónde? El poder está en nosotros. Yo no me imagino a Pedro, el apóstol, rogándole a Pablo, el apóstol, que salga a hacer obra misionera. Yo no me imagino eso. ¿Por qué? Porque el poder estaba ¿en quién? En Pablo. ¿El poder estaba en quién? En Pedro. Y el poder debe estar también ¿en quién? En nosotros. Y a veces nuestros hermanos de actividad misionera ya no saben ni qué decirnos para convencernos, para que salgamos a hacer la obra misionera. ¿Qué es lo que en realidad necesitamos para cumplir esa función? Orar más. Porque si no nos emociona hacer obra de evangelista, significa entonces que nuestra vida es una vida pobre de oración. ¿No será que oramos solo cuando llegamos al templo? La segunda razón o el segundo proceso que produce el poder del Espíritu Santo en la vida del ser humano nos transforma. Nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 22. Entonces, ¿necesitamos el poder de lo alto? ¿Necesitamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas? ¿Necesitamos que Él esté en el centro de nuestro corazón? ¿Necesitamos que el Espíritu Santo haga un trono en el centro de nuestra vida? ¿Lo necesitamos? Sí, sí lo necesitamos. ¿Y sabes por qué lo necesitamos? Porque Él puede darte gozo en medio del dolor y la adversidad. Él puede darte paz en medio de los momentos difíciles de la vida, porque Él puede darte paciencia. Si hay algo que el ser humano pierde con mucha facilidad, ¿qué cosa es, hermanos? Es la paciencia. Y no hay nada más triste en esta vida ver a un cristiano que pierde ¿qué cosa? La paciencia. Oye, ¿y dónde está tu tolerancia? ¿Dónde está el poder de Dios en tu vida, en mi vida, que se manifieste? Y aquí dice paciencia. ¿Eso lo da quién? El poder de lo alto, el poder de Dios nos da benignidad, nos da bondad, nos da fe, nos da mansedumbre. Hermanos, ¿ustedes creen que los de afuera necesitan mansedumbre? ¿Sí? ¿Y nosotros? Y nosotros
también nosotros con más razón. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros somos cartas leídas al mundo. Y lo que el mundo ve es tu mansedumbre. Lo que el mundo ve es tu templanza. Lo que el mundo ve es tu tolerancia. Lo que el mundo ve es tu paciencia. Lo que el mundo ve es tus obras. No lo que digamos. Porque las palabras se las lleva ¿quién? Las palabras se las lleva el viento. Entonces, mis hermanos, ¿necesitamos el poder de lo alto? ¿Por qué razón lo necesitamos? Para hacer obra de evangelista. ¿Para hacer qué más? ¿Para hacer qué más? Para que transforme también nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo y nada más edificante cuando le dices a las personas, mira, Dios tiene el poder de transformar tu vida. Y cuando ellos lo perciben en tu vida y en la mía, ¿qué van a hacer ellos? Pues van a creer, tiene razón, es verdad lo que me está diciendo, porque yo los conocía, yo sabía cómo ellos eran, pero el poder de Dios los ha cambiado. Entonces, mis hermanos, necesitamos tener el poder de Dios en nuestras vidas para hacer obra de evangelista y también para que nuestra vida sea transformada. Porque usted puede ser un gran evangelista, pero sin embargo no estar convertido. Y ahí se aplica lo que dice Pablo, el apóstol: trato severamente mi cuerpo y lo someto a servidumbre, a no ser que después de haberle predicado a tantos, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces, Pablo, ¿de qué está hablando? De dos cosas: de ser evangelista y permitir que ese poder que enseñamos haga su obra en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, la invitación para esta hora es: vamos a depender del Espíritu Santo. Vamos a depender de la tercera persona de la deidad. Si pierdes el gozo, si pierdes la paz, si pierdes la paciencia, si pierdes la dignidad, la benignidad, la bondad, si pierdes todo esto, no es el Espíritu Santo que está dirigiendo tu vida. ¿Ya? Porque estos son los frutos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle a Dios: Señor, cuando pierda la paciencia, ayúdame a recordarme de ti, que yo debo ser diferente? Porque la gente nos ve y los gestos que de pronto nosotros no vemos, que hacemos, los demás sí los ven. ¿Ya? Lo que nosotros no vemos, los demás sí lo ven. Cuando no haya templanza en nuestra vida, templanza es equilibrio. Cuando no haya mansedumbre, ¿ya? Yo sé que el mundo en el cual vivimos puede hacerte perder la paciencia en un momento dado y puedes hacer que nos olvidemos y perdemos lo más precioso que Dios nos ha dado, que es el fruto del Espíritu Santo. Y cuando estemos ahí en ese momento de ira, en ese momento de rabia, cuando vamos a decir algo que tal vez nos vamos a arrepentir, vamos a hacer una pausa, vamos a contar hasta 5. Y después de contar hasta 5 en la mente, Señor, dame mansedumbre. Porque esa es la evidencia de que el poder del Espíritu Santo está presente en mi vida. Yo he conocido instructores bíblicos y evangelistas muy buenos,
pero crueles como ellos solos. Entonces, ¿qué necesitamos? El poder del Espíritu Santo para que nos ayude, nos lleve a hacer obra de evangelista y para que también transforme nuestras vidas. ¿Cuántos en esta noche vamos a hacer un compromiso con Dios? Vamos a decirle al Espíritu Santo que grabe en nuestro accionar Gálatas 5:22. Que grabe en nuestro accionar el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Que grabe todo eso, porque eso es aquello que nos da el poder del Espíritu Santo. Si nosotros solos no podemos, es porque estamos lejos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien produce estos lindos atributos, estas lindas características en el ser humano. Es la evidencia de su amor, es la evidencia de su poder, es la evidencia de su transformación. Qué lindo sería que en un tiempo no muy lejano todas estas características estén presentes en nuestras vidas. Porque es posible que todavía no estén presentes. Hermanos, que Dios nos bendiga y el poder de lo alto transforme nuestras vidas para que nos use poderosamente en la testificación, tanto por enseñanzas y por medio de nuestras acciones. Hermanos, que Dios nos bendiga.